En este video se explicará cómo se analiza los datos que se identificaron en los programas Antro para poder ser analizados en el programa EpiInfo. Para ello vamos a abrir una página en Google y vamos a buscar EpiInfo. 7 es la versión más actualizada. Entonces la primera dirección que aparezca, entonces le vamos a dar un clic allí y nos va a aparecer esta ventana que es del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Aquí entonces hay varias opciones y vamos a darle un clic en EpiInfo para Windows. Y la versión más actualizada hasta ahora que se realizó fue 7.2. Aquí pues en esta página pueden ver de qué se trata este programa o este software, y si quieren una versión menos actualizada, en esta parte aparecen las versiones anteriores. Y pues allí entonces ustedes revisarán cuál es la que más se ajusta de acuerdo pues a la plataforma del computador en el cual estén trabajando. En este caso pues entonces vamos a trabajar con la última versión, que es 7.2. Vamos a darle un clic aquí para instalar y pues simplemente aquí ya empieza a bajar el programa y ustedes siguen las instrucciones. Entonces utilizaremos los datos. Vamos a cerrar aquí porque yo ya lo tengo en mi computador. Y este sería entonces el icono del programa. Entonces utilizaremos los datos que se identificaron en Antro y que pues posteriormente guardamos en la hoja Excel con la extensión .xls o libro de Excel 97-2003 pues para poderlo abrir desde EpiInfo. Vamos a abrir el programa. Este programa, al igual que Antro y Antro Plus, son pues de dominio público y es utilizado pues para realizar análisis de datos en el ámbito de salud pública de una forma muy amigable, puesto que trabaja la misma metodología que los programas Word. Entonces, digamos que es muy fácil de utilizar. Tiene varios módulos. El primero, que es Create Forms, es para la creación de cuestionarios, donde se va a meter variable por variable, ¿sí? Ya cuando se termine de crear ese formato, entonces pasamos a Enter Data. Allí lo que hacemos es introducir los datos de ese cuestionario que hemos creado. Y posteriormente, pues, el tercer módulo va a ser el análisis de esos datos. Aquí hay otras opciones. Esta es para la creación de mapas, para la georreferenciación de, digamos que algún evento que encontremos. En este caso, pues nos vamos a dedicar al análisis de datos desde una base de datos externa que fue la que utilizamos en Excel. Entonces, en Analyze Data, vamos a Visual Dashboard, damos clic y nos va a aparecer una ventana en blanco y le vamos a dar un clic en la flecha que nos aparece acá. Nos va a salir una ventana y vamos a seleccionar en el tipo de base de datos. Como vamos a importar esa base de datos, seleccionamos entonces de dónde lo vamos a importar. En este caso la tenemos en Excel 97-2003. El tipo de datos, entonces vamos a estos puntos suspensivos. Vamos a mirar dónde está la localización de esa base de datos
y en este caso lo tenía en escritorio. Vamos a abrir. Le decimos que la primera fila va a contener entonces el nombre de las variables. En este caso teníamos la hoja 1, que era donde estaban los datos de Antro que incluimos finalmente. En la parte superior vamos a rectificar el número de cuestionarios que teníamos. En este caso son 105 cuestionarios o pacientes para ser analizados. Entonces le damos un clic derecho a la pantalla y aparece una ventana donde se encuentran diferentes opciones. En este caso vamos a dar clic en adicionar análisis gadget y se despliegan entonces los diferentes análisis estadísticos que podemos utilizar pues de acuerdo al tipo de variable seleccionada. Para ello debemos conocer entonces perfectamente el tipo de variable para poder hacer el análisis, si es una variable cuantitativa o si es una variable cualitativa, que ya se había explicado en el primer video. Para las variables cualitativas, entonces vamos a dar un clic derecho, buscamos adicionar análisis y vamos a seleccionar frequency, que vamos a sacar unas frecuencias de esas variables cualitativas. Selecciono entonces la variable de interés, en este caso vamos a escoger servicios de salud y vamos a dar Run. Entonces lo que nos muestra aquí es cómo es la distribución porcentual de esa variable y nos indica entonces que el 69.5% pertenece al régimen contributivo, 26.6% al régimen subsidiado, 1.9% al régimen especial y 1.9% no sabe o no responde. Si quiero estratificar la variable, por ejemplo por sexo, para mirar entonces cuántos niños y cuántas niñas están en este régimen, que es digamos que el que tiene mayor porcentaje, vamos a esta herradura y le vamos a decir opciones avanzadas. Vamos a estratificar por el sexo. Vamos a decirle que incluya los valores perdidos, si es que hay valores perdidos. Y aquí entonces me va a mostrar cuál es la distribución estratificada entonces por sexo. Aquí entonces se va a desglosar entonces para el sexo femenino, el total son 51 niñas, que este sería el 100%, y para el sexo masculino 54 niños, que sería el 100%. Hay unos datos que sacamos en el programa Antro, voy a cerrar aquí, y que para los nutricionistas o profesionales de la salud son clave para poder clasificar el estado nutricional y antropométrico de la población, los cuales son los indicadores antropométricos. Para su análisis, que para su clasificación estadística serían variables de tipo cuantitativo de intervalos, por ejemplo, talla para la edad. Vamos a generar. Si ustedes lo ven aquí, son variables de tipo cuantitativa de intervalos, porque no parten del cero, sino tienen datos negativos. Esto sería intervalo. Entonces no me sirve ese dato así para poder sacar un consolidado de cómo se encuentra la población. Para ello, entonces tendremos que cambiar esa variable cuantitativa de intervalos por una cualitativa ordinal. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, para poder mostrar un porcentaje de cómo se encuentra esa población por cada indicador antropométrico. ¿Cómo hago ese cambio? Entonces vamos a tocar la pestaña de la parte izquierda de la pantalla, donde dice definición de variables.
Vamos a darle un clic en nueva variable con recodificación de valores. Vamos a dar un clic aquí y me sale entonces esta ventana. Selecciono entonces la variable que voy a cambiar. Para este caso nos vamos a peso para la talla como ejemplo y tendremos que tener en cuenta los puntos de corte de los estándares de crecimiento y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud o de acuerdo pues a los patrones de referencia de cada país que se estén utilizando. Y en el caso de Colombia vamos a tener en cuenta la resolución 2465 del 2016. Entonces acá vamos a escribir los puntos de corte de acuerdo pues a la distribución de la campana de Gauss que se explicó entonces con el programa ANTRO. Por ejemplo, si es menor de 3 desviaciones estándar, vamos a poner menos 3 desviaciones estándar, hasta en la resolución me dice menor de menos 3 desviaciones estándar. Entonces le voy a poner menos 5 desviaciones estándar para que entonces no se me vaya a perder ningún dato. Esto indica una desnutrición aguda severa. Vamos a escribir aquí la interpretación. El siguiente punto de corte es menos 2 desviaciones estándar hasta menos 3 desviaciones estándar. Si ustedes notan, es el punto de corte que está acá. Esto sería la interpretación desnutrición aguda moderada. La siguiente es menos 2 desviaciones estándar hasta menos 1 desviación estándar es riesgo a desnutrición aguda. Menos 1 desviación hasta más 1 desviación significa peso adecuado para la talla. Más 1 desviación hasta más 2 desviaciones significa riesgo a sobrepeso y más 2 desviaciones a más 3 desviaciones significa sobrepeso y más 3 desviaciones o más, en este caso la vamos a poner más 5, significa obesidad. Le doy OK y ya me creó una nueva variable. La pasamos de una variable cuantitativa de intervalos a una variable cualitativa ordinal. Entonces voy a verificar esa variable que ahora creamos y le doy clic derecho, adicionar análisis, frecuencia, porque ya cambié esa variable y me voy a la variable recodificada. Hay que tener en cuenta que esta es la nueva variable que vamos a utilizar o vamos a analizar ahora. Le voy a dar Run y aquí ya entonces me va a sacar la distribución porcentual de esa variable peso para la talla. En este caso, el 68.27% de los niños tiene un peso adecuado para la talla. Si lo queremos analizar por sexo, para mirar entonces cómo están los niños y cómo están las niñas, vamos aquí a esta herradura y opciones avanzadas, estratificar por sexo, buscamos la variable y le digo, podemos incluir los valores perdidos
Y aquí entonces ya me aparece cómo está la distribución estratificada por sexo. Como ustedes pueden notar aquí, el 100% que me está mostrando es solamente para las mujeres y este 100% para los hombres. Si queremos hacer un gráfico, tendremos entonces que totalizar los datos. ¿Por qué? Porque necesito del 100% de mi población, cómo está distribuido las mujeres y cómo están distribuidas los hombres. Podemos llevar estos datos a una nueva hoja de Excel, le damos un clic derecho y le decimos enviar a Excel. Inmediatamente él va a enviarlo. Lo que estoy mostrando acá es la organización de los datos que se puede estratificar por sexo y sus respectivas frecuencias. Y buscamos entonces tomar un 100% tanto de hombres como de mujeres, lo que no nos está permitiendo hacer EPINFO. Entonces hacemos una regla de 3 básica. Lo que vamos a hacer aquí es convertir estas frecuencias en porcentajes. Entonces, si decimos que el total de mi población son 105, si ese es el 100%, 3, ¿cuánto sería? Entonces, lo que hacemos aquí es coger este 3 por 100 dividido 105. Y me va a dar el porcentaje. Como 105 es el dato fijo, voy a fijarlo con F4. Le voy a dar Enter y voy a arrastrar entonces estos datos para que me dé entonces los porcentajes que corresponden. Lo voy a dejar solamente un decimal y puedo decir entonces que el 48% de mi población son mujeres y el 51.4% son hombres. Y vemos que el grueso de la población, tanto de mujeres como de hombres, están en peso adecuado para la talla. Esta información es la que yo voy a graficar para tomar alguna decisión con respecto a esa población. Siempre mostrando entonces esos resultados. Entonces, vamos a insertar gráficos, barras o columnas y me va a dar entonces este gráfico que me va a mostrar la tendencia que tiene la población, porque así tal cual nos sale en las gráficas de Antro, para que podamos ver cuáles los puntos urgentes que vamos a tener en cuenta para las intervenciones. Y poder, por supuesto, mitigar esos riesgos que están presentando aquí en esta población. Si utilizamos, por ejemplo, gráficos como sectores, vamos a mostrar aquí, no me va a mostrar esas tendencias y esos puntos extremos que son donde vamos a focalizar nuestras intervenciones. Entonces, por lo tanto, este tipo de gráficos no me permite eso. Por eso siempre se recomienda utilizar el de barras o columnas. Para que nos quede entonces con los colores y demás de acuerdo a la semaforización, pues simplemente cambiamos estas barras dándole doble clic y simplemente cambiamos los colores. Si está en riesgo sería un amarillo, al igual que este en riesgo amarillo. Adecuado sería verde y estos serían rojos. Y de esta forma podríamos cambiar entonces como
las barras de la izquierda van a pertenecer a las mujeres y las barras de la derecha van a pertenecer a los hombres. Sería cambiarles entonces los tonos, simplemente un color más claro para ello o más oscuro si lo desean, y podemos entonces dejarlo con los colores que se necesitan para la metodología de semaforización. Podemos dejar estos colores así. Esto podría ser un ejemplo. Y de esta forma podríamos entregar un gráfico para mostrar que estos puntos donde está lo rojo es donde debemos intervenir en esa población, porque es donde se está mostrando realmente el problema. Y así nos quedaría entonces nuestro gráfico. Esperamos que les haya servido este tutorial para poder mostrar información veraz a los tomadores de decisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.